Cuando se establece el impuesto ambiental, obviamente hay que ir a ver qué pasa en cada país, qué se ha hecho en cada país, y entran a jugar las instituciones y los aspectos políticos. ¿Quiero aplicar el impuesto ambiental? No lo quiero aplicar. ¿Qué encuadro tributario le doy? ¿Lo incorporo como impuesto? ¿Lo incorporo en una ley de presupuestos mínimos? El Instituto mismo de Estudios Fiscales de España, en su momento, hizo un primer código fiscal ambiental en el cual participaron todos los países de Latinoamérica. Los principios constitucionales que se aplican, yo les comenté: capacidad contributiva, legalidad y retroactividad, ¿está bien? Son principios que hay que aplicarlos, pero teniendo en cuenta siempre el efecto superior de cuidar el ambiente. ¿Cómo creo ese tributo ambiental? ¿Qué va a ser? ¿Un impuesto único? ¿Va a ser un impuesto que lo voy a tener que hacer en forma particular? Por ejemplo, en México tenemos un impuesto especial sobre productos y servicios. Es un impuesto que trata de gravar los combustibles, pero puede haber algún impuesto específico que uno se le ocurra decir, bueno, a los pesticidas que son nocivos les voy a aplicar un impuesto específico. O tomo la ley de IVA y al pesticida, ¿qué hago? Para que no se utilice más ese tipo de pesticida, en vez de grabar una tasa general del 21%, como es en Argentina, lo grabo una tasa del 27%. ¿Está bien? El problema siempre es que haya mercado, porque si no hay mercado, ¿qué pasa? Pasa siempre lo mismo. ¿Quién termina pagando el pesticida? El consumidor final. Si no tengo opciones entre pesticida que contamina y pesticida que no contamina, por eso es importante en estos aspectos, aplicando tributos ambientales, la elasticidad e inelasticidad que tienen estos productos. Y al diseñar los impuestos, obviamente ver el tema de cuál es el hecho imponible, cuándo se configura el hecho imponible. Por ejemplo, si yo emito gases de efecto invernadero, el efecto del hecho imponible es cuando emito esos gases. ¿Y cuál es la base? Tengo que medirla y tiene que surgir claramente de la norma. ¿Está bien? Si yo hago fertilizantes, el hecho imponible es la producción de fertilizantes. Voy a tener un producto fertilizante. ¿Cuál va a ser la base? El valor de ese producto. A partir de ahí veo cómo lo voy a grabar. Y acá el impuesto ambiental tiene un tratamiento particular, que consiste que en sí es un tributo de carácter extrafiscal. Se aplican criterios de extra para fiscalidad en el tributo ambiental porque no se busca recaudar, se busca modificar pautas de conducta. Así como en impuestos internos, o también acá en alcoholes, en la ley de impuesto especial sobre producción y servicios en México, por ejemplo, yo grabo el alcohol. ¿Para qué lo grabo? Y lo grabo para incentivar que se baje el consumo. El cigarrillo lo mismo. Y acá en el ambiente lo que tengo que tener en cuenta es que yo no busco recaudar, sino que se contamine menos, porque al contaminar menos voy a tener beneficios positivos. Uno de ellos es el tratamiento de la salud, porque va a haber menos tratamiento de la salud por perjuicios que se producen por los inconvenientes de carácter ambiental. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar, bueno, vamos a aplicar una reforma fiscal ambiental. Los países tienen que pensarlo si es una reforma fiscal amplia o no, o es reducida a modificar impuestos. Pero acá lo que es importante es coordinar políticas. No puede ser que si yo quiero hacer una reforma fiscal ambiental, se trabaje no en forma integrada entre el organismo que controla la política fiscal, la política energética, la política ambiental, la política de las provincias. O sea, esto hay que establecerlo en un marco global de coordinación de todas esas políticas. Analizar los subsidios. ¿Son correctos los subsidios? Por ejemplo, el combustible, el carbón y el petróleo tienen subsidios. ¿Qué hago? ¿Se los saco? ¿Cómo se los saco? ¿Qué se los cobro al consumidor cuando va a cargar combustible fósil? Todo un tema, ¿no? Porque no estamos hablando, es muy importante en el presupuesto. Por eso es muy importante cuando empezamos. Recuerda que pusimos ahí con otra actividad el presupuesto público. Es básico el presupuesto público, porque determina cada país qué es lo que quiere hacer con respecto al ambiente. Entonces yo puedo introducir impuestos ambientales o reestructurar. Lo que yo le decía. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, yo le doy exención a ciertas asociaciones civiles, bárbaro. Pero yo lo que puedo decir es, yo le voy a seguir dando esa exención a las asociaciones civiles, pero siempre que yo no corrobore que esa asociación civil, por ejemplo, contamina. Porque que sea asociación civil no quiere decir que no contamine, puede tener una actividad que contamina el ambiente y yo le estoy dando una exención impositiva. Entonces entra dentro de un marco amplio, general, y lo que cada país tiene que ver es, ¿qué hacemos con esto? ¿Son nuevos impuestos o reestructuro impuestos?
Y la opinión pública, que es fundamental. Ustedes saben todos los foros de acción que hay, todas las organizaciones, Greenpeace, FAR en Argentina, en las cuales se abocan al tratamiento de estos temas, tendiendo al bien común, ¿no? A que se mejore el ambiente y que se cumplan estas ideas. También acá lo que ustedes tienen que ver es, en ámbito local, los municipios qué pueden hacer. Y bueno, pueden dar ciertos beneficios fiscales de carácter ambiental, o sea, relacionados con el ambiente. Por ejemplo, dar algún beneficio sobre inmuebles para aquellos sujetos que realicen una actividad de energía eólica. Entonces, si va a ser una actividad de energía eólica, ese edificio donde está esa actividad, no pague el impuesto sobre inmuebles de carácter municipal. ¿Está bien? También todo lo que sea instalación de sistemas con energías renovables, darle algún tipo de beneficios. Establecer en cuenta el plan de transporte. Ustedes vieron Países Bajos, establecía hace tiempo el tema de la bicicleta y no el transporte público, o tener bicicleta y también transporte público, pero un transporte público que sea eficiente, ¿no? Y se puede establecer, por ejemplo, en empresas también un plan de trabajadores, en la cual, el plan de transporte, en la cual o se otorga un tipo de micro o se establece un tema de transporte colectivo, por el cual si 4 personas justifican que todo el mes van en el mismo auto, bueno, que ese auto no pague el impuesto a las patentes. Los impuestos a los vehículos también, no teniendo en cuenta el transporte, sino el tipo de vehículo. O sea, el tipo de vehículo, si yo veo que es un vehículo que no contamina, ¿qué puedo hacer? Y le doy una exención en el impuesto sobre los vehículos, en las patentes, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 5 años. Las terrazas verdes también es otra actividad que se puede desarrollar desde los municipios, que esto surgió en su momento, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue la propulsora, todavía no se reglamentó, pero básicamente lo que hace es crear pulmones verdes en edificios. Pueden ser edificios públicos o privados. Y lo que se busca es que se tenga como un efecto sumidero. Entonces, en escuela se ha hecho. Yo tengo la escuela, tiene 3 pisos, en el piso de arriba un jardín. Hago una terraza verde. Listo, cumple el requisito. En un edificio, son 10 pisos, en la azotea, último piso, hago una terraza verde. ¿Cumple el requisito? ¿Qué beneficio le puedo otorgar a la municipalidad? Darle, por ejemplo, que no pague el alumbrado barrio de limpieza ese edificio. Y con respecto al turismo, es otro tema interesante, más para nuestros países. Todos tenemos turismo, pero México, propulsor de turismo, ver los beneficios fiscales relacionados con el turismo. ¿En qué sentido? De ir viendo cómo se puede hacer el tema de financiar algunas actividades relacionadas con el turismo. Por ejemplo, las Islas Galápagos, en Ecuador, tienen un tratamiento particular en el cual hay que pagar ciertos derechos, no se puede ir más de una vez al año. Bueno, son ciertos aspectos que en Brasil también se realizan este tipo de actividades, por las cuales lo que se está tratando de proteger es al ambiente. En todo sistema tributario, lo que considero yo que hay que tener en cuenta, que hay que relacionar con estos aspectos, es la estabilidad fiscal. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una inversión de minería, de plantar árboles, bosques, o de proceder a desarrollar proyectos de energía eólica y solar, yo lo que tengo que tener en cuenta es que tengo que tener estabilidad fiscal. ¿Qué es la estabilidad fiscal? La estabilidad fiscal no es otra cosa que establecer un régimen por el cual, en el ámbito nacional, provincial o municipal, cuando un proyecto, por ejemplo, un proyecto de minería de 20 años, mientras dure ese proyecto de minería, no se pueden modificar las pautas impositivas, no se pueden modificar impuestos, tasas y contribuciones. ¿Está bien? O sea que si esa actividad paga una tasa de impuesto a las ganancias de 30%, se modifica la ley de impuesto a las ganancias o a los réditos en cada uno de nuestros países y pasa a ser el 32%, como este proyecto está en un régimen de estabilidad fiscal, sigue pagando el 30%. Otro aspecto, obviamente, también son los incentivos fiscales. ¿Qué subsidios puedo dar? ¿Qué beneficios puedo dar? Y siempre lo que hay que tener en cuenta, porque en España lo que se dieron cuenta en los ayuntamientos que estaba todo bárbaro, pero estaban cobrando cada vez menos. ¿Por qué? Porque se la pasaban dando beneficios. Daban beneficios por tratamiento de residuos, daban beneficios por energía eólica, daban beneficios por mejora de paisajes, pero estaban perdiendo una recaudación impresionante. Y ahí viene todo el tema, ¿no? También de las energías alternativas, qué energías utilizo y cuáles puedo modificar, y cuándo en mi matriz energética puedo ir tratando de pasar de energías no renovables
a energías renovables, de energías que contaminan a energías que no contaminan. Y lo que se viene ahora en los sistemas actuales, en el tema actual, es el impuesto al carbono, el impuesto al dióxido de carbono. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta dentro de este tema, y ya vamos cerrando con esta actividad, es el tema tengan en cuenta que los tributos ambientales, ¿cómo se pueden implementar? ¿No? A nivel nacional, local o internacional. ¿Está bien? Puede ser en un municipio, puede ser a nivel provincial, puede ser a nivel nacional, y hay que ver si surge a nivel internacional. Con el impuesto al carbono, por ejemplo, ahora en la OCDE se está trabajando reuniones y la International Fiscal Association con relación a establecer estos impuestos al carbón, teniendo en cuenta todo lo que se relaciona con economía digital, que son los pilares 1 y 2 de BEPS. ¿Por qué? Porque acá lo que entra a jugar, que es muy importante, es el tema de localización. Con los principios BEPS yo lo que hago es localización de base imponible, erosión de base en las distintas jurisdicciones. Pero acá lo que tengo que ver también es localización de erosión de base, ¿para qué? Para seguir contaminando el planeta, para ir a un sistema de un país que tenga normas más laxas, que no realice controles, que no cobre impuestos, que no cobre multas, que no cobre sanciones. Bueno, ya a nivel global ya se está viendo esto también. En Argentina ustedes saben que hay un proyecto muy importante, que es el de Vaca Muerta, ¿no? Bueno, es trascendente lo que hay que ver, como todo proyecto, qué efecto tiene con el ambiente. Las conferencias de las partes, las últimas fueron la de Chile, que se terminó desarrollando en España, la de Escocia, la 26, la 27 en Egipto, la que viene ahora es la 28 en Dubái. Y con respecto al impuesto al dióxido de carbono, las características del impuesto al dióxido de carbono en Argentina es que es un monto fijo que se actualice por índices. El índice que se actualiza en Argentina es el índice de precios al consumidor. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto al dióxido de carbono? Aquellos que realizan la producción de los productos, que los refinen a estos combustibles o que los importen en forma definitiva. Cuando se produce el hecho imponible, que son características propias de cualquier otro tributo, lo que pasa es que acá estamos afectando el dióxido de carbono. Cuando se produzca una diferencia de inventario, como todo lo que sea impuestos internos, impuestos a combustible. Hay diferencia de inventario, surge el hecho imponible. Cuando se entrega el producto, cuando se retira para consumo. ¿Está bien? O sea que en Argentina, una vez que yo estoy consumiendo combustibles, estoy pagando el impuesto al combustible y al dióxido de carbono. Y en nuestro país, en Argentina, este impuesto tiene vigencia hasta el 2035. Y un aspecto que les quiero comentar que me parece interesante en el análisis del cambio climático, la tributación, y ver qué hacer a nivel estratégico de si aplico o no aplico, con una reforma fiscal ambiental. Alemania en el año 99 aplicó el doble dividendo y tuvo muchos beneficios en su momento. Porque lo que hizo fue establecer un régimen de transición de matriz energética de combustibles que contaminan a energías renovables. Pero es una inversión tan alta en energía renovable que lo que hizo es, por un lado, mejoró el ambiente, cobró los impuestos que tenía que cobrar y produjo un incremento fenomenal de empleo. Entonces, esa es la base de esta, algunos la llaman hipótesis, otros la teoría del doble dividendo. Que con los ingresos que yo tenga de la fiscalidad ambiental, impuesto al carbono o impuesto que fuera, ¿qué se produce? Beneficios. ¿En qué consisten? Que por un lado se favorece el ambiente, ¿está bien? Tendiendo a que no sea algo que sea transitorio de poco efecto. Pero si tiene efecto, favorece el ambiente porque modifica pauta de conducta. La gente tengo que lograr que no contamine más. Y por otro lado, me permite producir una disminución de impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? En general, cuando surgen estas teorías o hipótesis, lo que se establece, que se indica, es que la idea es que sean impuestos de carácter distorsivo. En Argentina en su momento teníamos, por ejemplo, un impuesto típico de carácter distorsivo, tratado como tal, que era el impuesto a la ganancia mínima presunta. También tenemos otro impuesto que se lo comenta como impuesto distorsivo, que es el débito de los créditos bancarios. ¿Por qué? Porque son impuestos que están afectando la actividad y no tienen relación directa con la actividad. Entonces, en concreto, con este doble dividendo, yo lo que logro es, por un lado, cubrir el rendimiento del trabajo personal y acumular capital. Entonces, esta hipótesis, básicamente, si yo empiezo a analizar la misma, ese doble dividendo, ¿qué va a producir? Por un lado, la mejora del ambiente. ¿Está bien? Bueno, esto entra dentro de mi fanatismo por el doble dividendo, ¿no?
porque más de uno le puede decir que no existe o no se produce, etc. Pero si vamos al análisis, si se tiene que producir, es mejorar el ambiente, eliminar los impuestos distorsivos, fomentar el empleo. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es, cobro el impuesto ambiental, me viene ese ingreso, ¿qué puedo hacer con ese ingreso? Derivar los fines ambientales, ¿está bien? De realizar obras que tengan que ver con el ambiente, saneamiento ambiental, Acumar, es una cuenca Matanza-Riachuelo, que es muy importante en nuestro país, etc. O también puedo reducir cargas sociales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo cobro el impuesto ambiental y, por ejemplo, el porcentual de contribuciones patronales, vieron las cargas sociales en nómina salarial, en Argentina, supónganse que sea el 10%, y con esto yo lo bajo al 5%, ¿para qué lo hago? Reducir carga social al 5% para que se tome más empleo. Y también, ¿qué puedo hacer? Puedo fomentar la capacidad de ahorro y consumo de los sujetos. ¿Por qué? Porque también puedo cobrar el impuesto ambiental y en vez de reducir cargas sociales, puedo reducir el impuesto a la renta. O sea que el impuesto a la renta, en vez de estar una tasa del 30%, esté una tasa del 20 o el 25%. También puedo hacer, por ejemplo, otro concepto es mejorar en el sentido de cobrar impuestos y lograr que la gente pase a utilizar energía en los hogares que sea más beneficioso y que tenga un efecto positivo en el impuesto a las ganancias, que pague menos efecto de impuesto a las ganancias. Y como un quinto doble dividendo en este análisis, es que se pueden disminuir los efectos nocivos del ambiente. ¿Está bien? Porque por el ambiente hay muchos efectos negativos. Uno de ellos puede ser la salud, la atención en hospitales, y otro puede ser el presentismo de los trabajadores. Entonces, ambiente, tributos y futuro. ¿A dónde, interpreto yo, tenemos que avanzar? Ver cómo se va a desarrollar esta tributación ambiental y los permisos de emisión. Vamos a establecerlos como a nivel europeo. Un permiso de emisión puede ser empezar con un valor cero. Es un sistema de mercado que se va configurando. Y el tributo ambiental, en México, en Argentina, en Chile también, Ecuador también, se está trabajando mucho en tributación ambiental, en Argentina con el impuesto al dióxido de carbono. El problema que creo yo, mi interpretación, es que el impuesto al dióxido de carbono no es un impuesto ambiental en Argentina, ni tampoco se aplica el doble dividendo. ¿Por qué? Porque es un impuesto que recauda y tiene destinos que no tienen que ver con el doble dividendo, no tienen nada que ver con el ambiente. Van fondos para el tesoro, parte va para seguridad social, pero va para fondos de infraestructura, va para otros conceptos que no son de carácter ambiental. O sea, es un impuesto que se ha establecido en su momento y no es ambiental. ¿Por qué? Porque para ser ambiental tiene que modificar la pauta de conducta y no la puede modificar por una sencilla razón. Porque si yo tengo un auto a nafta y voy a cargar a la estación, a la playa, a cargar nafta, la voy a cargar y voy a tener que pagar el impuesto al dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Qué pauta de conducta me va a modificar? Ninguna. Porque yo para modificar la pauta de conducta, ¿qué tendría que tener? Un surtidor de nafta, petróleo, ¿está bien? Y un surtidor de energía renovable. ¿Hoy lo tengo? No. Se está trabajando. El día de mañana, cuando se logre eso, ahí sí vamos a poder decir, sí es un impuesto ambiental, porque yo puedo modificar la pauta. ¿En qué sentido? Ya no cargo más combustible fósil. Empiezo a consumir energías renovables. Con esto que hay que cumplir, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, ustedes saben que son 17 objetivos que hay que cumplimentar, algunos de ellos se relacionan con el ambiente. En lo que hace la Unión Europea, el Fit for 55, que es la disminución del 55% de los gases de efecto invernadero para el 2030. Esto lo está implementando la Unión Europea. Acá con estas metas, mi experiencia en los años que uno va viendo esto es que son difíciles de lograr y generalmente no se logran. Van pasando los años y cuando nos damos cuenta, estamos en el 2023, no sé, Unión Europea si llegará, pero es complicado. Y el top de los top de lo que se busca acá es al 2050 llegar a un carbón neutro, que las economías estén en un equilibrio de carbón, que haya descarbonización de las economías. ¿Se logrará? ¿No se logrará? Acá lo que se busca es cumplimentar el Acuerdo de París, la Conferencia de las Partes 21. Nuestro país, Argentina, no ha adherido todavía a la descarbonización. ¿Está bien? Cumple con las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, perfecto, o sea, las va implementando, pero la descarbonización todavía nuestro país no ha dicho que va a descarbonizar la economía al 2050. Es un tema trascendental a nivel de estrategia de cada país y de temas de planificación económica, ¿no? Bueno, y por último,
ver qué pasa, ¿no?, con este impuesto global al carbón. Vamos a aplicar un impuesto global al carbón, no se va a aplicar en algún momento, vamos a seguir que se localicen en distintos países, puede lograrse un impuesto único. Yo creo que acá igual lo que hay que trabajar en nuestros países es en el ámbito latinoamericano primero, porque es la única forma de analizar todo lo que sea el comercio internacional y el posicionamiento de nuestros países en este tema, porque tengan en cuenta que hay muchos intereses creados en este tema. No sé si ustedes escucharon, hay un fondo climático, un fondo de energía verde, que la idea de ese fondo es establecer que se vayan girando los mismos a los países que tienen que hacer desarrollo con esto, que son los que justamente no han contaminado. Bueno, acá terminamos, acá les dejo mi mail, con gusto, el que quiera enviarme alguna consulta, es edgardoferrolive@anfiafip.org.ar. Bueno, George y Angélica, no pude leer los chats, así que no sé No qué te habrá preocupes, pasado. Miguel. Muchísimas gracias, maestro. La verdad, estamos muy contentos de tu participación, que es muy extensa y digo, muy interesante. Nos actualizamos, yo tengo algunos años que estudié un poquito temas ambientales porque me tocó hacer mi tesis doctoral en temas de responsabilidad ambiental. Entonces, por eso más o menos tengo pues a un panorama de lo que tú, obviamente, como experto manejas con mucha atención y la verdad te felicito. Yo les agradecería a todos los que que quieran participar, pues abrir sus cámaras, ahora sí, y obviamente ahorita les vamos a habilitar sus micrófonos para que quienes tienen el interés de hacer alguna pregunta, con mucho gusto lo puedan hacer. Y si no, cuando menos levantar la mano digital, ya sea que lo puedan hacer físicamente, o si no, levantando la mano digital en la parte inferior, ya saben que ahí en la parte inferior hay un emoji que dice reacciones, ahí debe aparecer la posibilidad de que ustedes levanten la mano digital y puedan hacer una pregunta. Ustedes, y en el chat, pues sí, más que todo son felicitaciones las que están en el chat, realmente, pues coincidiendo con mi opinión, una extraordinaria charla, una extraordinaria ponencia que nos actualiza en estos temas ambientales, que además, pues como yo lo señalaba al inicio, es muy importante para todos. Y mientras alguna persona toma la decisión de realmente hacer una pregunta. Aquí yo veo en las estadísticas, vemos que obviamente Estados Unidos, porque se apartó precisamente de este Pacto de Kioto, de no participar mucho en estas actividades de protección al medio ambiente, incluso la administración anterior, pues era totalmente apartado, ¿no? Como no hay calentamiento global, etcétera, ese tipo de cuestiones, y que pues como lo comentabas, eh, pues yo creo que es un poquito grave. Entonces, en este sentido, yo quiero preguntarte, hay países muy importantes, no solamente Estados Unidos, por ejemplo, y que no veo en estas estadísticas, China e India, por ejemplo, países hiperpoblados donde obviamente el desarrollo empresarial pues es exponencial porque pues requiere obviamente que darle trabajo a toda esa cantidad de gente. ¿Qué está haciendo? ¿Qué sabes que están haciendo particularmente estos dos países? Bueno, China e India lo que están haciendo es, muy interesante tu pregunta, George. Ellos lo que están haciendo es una reconversión total de los ámbitos de producción, los efectos de disminuir totalmente la contaminación, porque ellos ya ven que estas normas de comercio internacional que comentamos ya se vienen. Entonces, si ellos no cambian esas políticas, ustedes, George, te acordarás, ¿no? El tema de India, el tema de China, todo el tema de ese smog, de esa contaminación brutal que tienen las ciudades, y aparte los productos que antes no tenían ningún tipo de control. Bueno, están haciendo una reconversión que es fabulosa. Están haciendo un manejo total para cumplir con las normas de la Organización Mundial de Comercio. Tienen fondos para hacerlo, modifican todas las pautas, tienen mano de obra, lo desarrollan,
y están tendiendo a eso van esos países. Estados Unidos quizás ya hace tiempo también lo está haciendo, pero el aviso amarillo era para China. Y China está poniendo todas las pilas en toda esa reconversión para los efectos de cumplir normas ambientales, y lo tiene que hacer también para beneficio de sus propios conciudadanos, porque es muy complejo, ¿no? Es muy complejo y es un tema que afecta totalmente a la salud. Y si me permite, porque vi una pregunta ahí de mi amiga Jacqueline Ramos, que decía del impuesto mínimo global. Todo se está globalizando. Fíjense, en materia de seguridad social también, por materia de seguridad social lo que se está viendo es a nivel mundial la situación de establecer un haber mínimo. Entonces está estableciendo una renta básica universal. Todos los países están analizando, ¿damos renta básica universal o no? ¿Es una ayuda social o no? Y en materia de impuestos, así como el impuesto al carbón, ¿no? Entiendo yo que en algún momento se tendrá que analizar y ver, ¿es un impuesto de carácter global? ¿Es un impuesto que lo vamos a aplicar entre todos los países? Lo que se está haciendo ahí en los pilares 1 y 2 de BEP, que quizás eso apuntás, es un impuesto mínimo global del 15% para ciertos sujetos que realizan economías digitales y que tienen o muy poca renta declarada en esas jurisdicciones o no cubren un mínimo. Entonces lo que se le exige es llegar a un máximo. Entonces ahí ya fíjense que los países ya están trabajando un sistema de recaudación global. ¿Se podrá volcar eso al día de mañana para conservar el planeta a nivel ambiental? No sé. Yo tengo mis serias dudas, la verdad. Pero son cosas que se van produciendo y uno tiene que estar atento a esos temas, ¿no? Me parece, ¿no, George? Sí, totalmente, estar muy atentos en estos temas. Aquí tengo una pregunta, están en el chat de YouTube. Germán López Tuzán dice, doctor Ferrer Olid, ¿usted considera que la tributación es una herramienta eficiente para resolver todos los temas ambientales o está limitada solamente a las contaminaciones no severas? Bueno, el tema que yo veo, y ya saludo al colega, un gusto, es yo creo que no es solo, no, interpreto yo, ¿no, Germán? Que no solo es tributos ambientales. Yo creo que ciertos mecanismos administrativos tienen que coexistir. Tiene que haber controles administrativos. Yo con el tributo lo que voy a tratar es algunas contaminaciones de tipo no severas que no afecten a la salud o no pongan en riesgo la integridad física de los connacionales o del mundo, digamos, es aplicar ese ordenamiento que puede ser un tributo a nivel nacional, una tasa a nivel municipal para la mejora del ambiente, pero en los controles ambientales yo creo que, interpreto que no me veo una situación de una tributación ambiental total, sino que va a ser una tributación ambiental cuando se establezca con más severidad en nuestro país, con ciertos mecanismos administrativos que los hacen los organismos que corresponden, el Ministerio de Ambiente en Argentina como Ministerio Nacional y los organismos provinciales de controles ambientales. Aquí, ok, gracias. Aquí dice, debiendo aplicar regulaciones en el caso de aquellas que no lo sean. Era que estaba terminando la pregunta. Aquí pregunta el ingeniero Lozano Salas, que es parte de nuestra comunidad, dice, para las empresas contaminadores es más barato pagar multas que no contaminar. ¿Qué opinión tienes al respecto? Totalmente de acuerdo. Ese es el problema. O sea, por eso lo que hay que lograr es aplicarles impuestos o medidas administrativas, ¿no? Que las paguen, porque también yo puedo empezar a aplicar medidas administrativas, no las paga nunca, estamos en el reino del revés. Nunca se va a mejorar el ambiente. Entonces, si yo, por ejemplo, le voy a aplicar un impuesto ambiental a una empresa que contamina, tiene que ser mucho más alto que lo que él le cueste y que cobrarlo, ¿no? Y tiene que ser mucho más alto que el costo que él tenga de reconvertir su proceso industrial. Si reconvertir el proceso industrial a él le sale 100, yo le tengo que aplicar un impuesto 500. Porque yo lo que tengo que buscar es, primero no estoy buscando recaudación, segundo estoy tratando de modificar pauta de conducta. Y la única forma es esa. Si yo le cobro un impuesto de 30 pesos, me lo va a pagar todos los años y va a estar contentísimo, va a venir a pagarlo y va a traer bombones de regalo. No es la idea. Hay que
ponerse las pilas en esos aspectos. En los regímenes sancionatorios o de modificación de pautas de conducta, su objetivo final no es otro que el que contamina paga y que deje de contaminar. Porque si no, estamos siempre en es una cosa que no tiene fin, va a seguir contaminando y no va a tener ningún tema de conciencia social. Muy bien, pues sí, es ciertamente el objetivo de los tributos no solamente es generar la sanción, sino el cambio de conducta, que es la parte más importante, ¿no? Y en este tema, para generar el cambio de conducta, la parte, lo tocabas en el tema de educación, pero estábamos hablando de la educación primero, como decías, desde la secundaria hasta ya universidades o posgrados, pero realmente hay interés de los estados en realizar exactamente esta difusión de la protección al medio ambiente. ¿Qué opinión tienes? No, en la opinión yo me puedo circunscribir a Argentina y se le da mucha importancia. En su momento el Ministerio de Ambiente, así como nosotros en el ámbito tributario teníamos un manual tributario para primarias, secundarias, en materia ambiental el Ministerio de Ambiente había establecido también ese tipo de manuales y se trabaja mucho en las escuelas. No sé si está una colega de Corrientes que trabaja en todas las escuelas de Corrientes dando educación de carácter ambiental. Pero también hay que circunscribir la educación ambiental, no solo en grados, posgrados también, sino en, por ejemplo, en gremios. Porque los gremios también tienen su importancia en ese aspecto, porque llegan a todos los trabajadores y a sus grupos familiares con ciertas pautas de aplicación que obviamente van a ser necesarias el día de mañana, ¿no? Pero yo creo que la educación, no sé, en México en particular, ¿no? Pero interpreto que todos los países le tienen que prestar atención. Algunos le prestan, como todo, ¿no? Le prestará más en distintos momentos o en distintas fases políticas, pero yo creo que es fundamental que los chicos, y yo creo que los chicos, no sé la experiencia de ustedes, ¿no? Pero están más en esos temas, vieron el tema de la ecoetiqueta, que el producto no afecte el ambiente, que no tenga grasa, que todos los aspectos que hacen a la salud y al ambiente, muchos chicos les dan importancia. Lo que pasa es que a veces hay otros temas, ¿no? No quiero entrar con el tema de Eliana del impuesto regresivo, pero hay otros temas que se relacionan con eso, que es el tema del costo del producto. Muchas veces los costos de productos que cumplen criterios ecológicos o criterios de ser producto saludable, en un mercado terminan siendo más caros que los otros productos. Entonces también hay que tener conciencia de que hay que abonar un importe mayor por ese tipo de productos, ¿no? Bien. Estabas comentando exactamente esa vinculación existente entre el derecho humano al medio ambiente adecuado y, por otro lado, el derecho a la salud. ¿Qué importancia o vinculación tiene de alguna manera el medio ambiente adecuado al derecho a la salud? Me gustaría que abordaras esos dos temas o vincular estos dos temas exactamente con pues, con la experiencia que tú tienes. Claro, el tema, yo interpreto el tema que está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque en general lo que se va relacionando acá es que todo lo que sea, ¿no? Las contaminaciones, el tratamiento de los residuos, las aguas hervidas de las empresas, todos esos aspectos, no solamente el efecto es ambiental directo, sino que afecta a la salud humana. Al afectar a la salud humana, obviamente, hay que tener en cuenta que son partidas presupuestarias que se van a tener que afectar a salud. Y aparte de eso, lo que decía, van a producir enfermedades, pueden producir decesos de las personas, pueden producir ausentismos en los trabajos, y el Estado se tiene que hacer cargo, obviamente, de todos esos conceptos. O sea, la idea es que está íntimamente ligado, ¿no? Todo lo que sea los aspectos de contaminación de carácter ambiental y el tratamiento de la salud. Por eso también hay que tenerlo en cuenta eso. Cuando uno planifica, cuando hace un proyecto de inversión, hay que hacerlo con caracteres sociales, teniendo en cuenta las externalidades que se producen, y las externalidades no solo pérdida de dinero, sino que puede ser pérdida de salud, o puede traer el día de mañana algún tipo de desastre natural, ¿no? Nuestros países a veces sufren ciertos desastres naturales, y los expertos, pero expertos, ¿no? Que son especialistas súper en estos temas, lo que dicen es
es el cambio climático, el aumento de la temperatura. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Hace años lo que se hablaba no era calentamiento global. Lo que se hablaba hace años es que se iba a producir un enfriamiento global, que se iba a producir una situación en la cual se iba a congelar el planeta. Eso no va a suceder, estimo, ¿no? Nada más que sea todo tan cambiante, no veo que suceda, pero obviamente, sí, obviamente que el tema este de la salud está íntimamente relacionada con la contaminación, especialmente la que tiene un efecto directo, y especialmente ¿vieron cuando hablábamos de las contaminaciones de los distintos tipos? Las que son de carácter local, ¿no? Muy bien, gracias. Mira, aquí Eliana está haciendo un comentario en el chat, si gustas leerlo. A ver, pero no se me haya borrado. No, También se discute sobre el impacto regresivo que pueden tener esos impuestos y que estos deberían aplicarse en los países más ricos, que son los que más contaminan, ¿no? ¿Qué opinión darías sobre esta discusión? Sí, es correcto lo que plantea Liliana, porque muchas veces lo que se plantea es que si yo grabo, contamino, aumento el precio del producto. Si aumento el precio del producto, es como si le aplicara una tasa a un consumo que es el IVA, el impuesto al valor añadido, valor agregado. Por consiguiente, le estoy dando mayor valor al producto y lo estoy haciendo de carácter regresivo. Lo hago más caro para los sectores populares porque va a tener que pagar más con ese producto. Acá la solución que se le da en materia ambiental, lo que se tiene que lograr es lograr, ¿qué cosa? Lo que yo comenté antes. Si vamos a aplicar un impuesto ambiental a fertilizantes, ¿qué pasa? Yo le aplico ese impuesto ambiental a fertilizantes, pero lo que tengo que tener en cuenta es que no tenga un monopolio de la actividad ese productor, que no sea el único productor. Porque si es el único productor, yo le aplico el impuesto, ¿no? Y va a ser regresivo porque lo va a seguir vendiendo al mercado a todo el mundo y va a cobrar el 30% de IVA, lo que quiera, la gente lo va a comprar porque necesita fertilizante. Entonces, lo que tiene que ser como estrategia de país, entiendo yo, es decir, vamos a aplicar este impuesto, bueno, ya tenemos que salir por una opción. Si yo le voy a aplicar impuesto a la bolsa de plástico, hago una opción para que o no se utilice más la bolsa de plástico, o que se utilice bolsas de plástico que sean amigables con el ambiente, o bolsas de otro producto que sean amigables. Con el tema del ambiente, la Unión Europea está full trabajando con el tema del plástico, porque es un tema en Argentina, no sé si lo han visto a nivel mundial o a nivel de América Latina. En Argentina, en nuestras playas, Venezuela, en nuestro país, han aparecido provenientes del mar desechos plásticos. Es una forma impresionante de desechos plásticos, que afecta no solo el océano como sumidero, sino que afecta la cadena de alimentación ictícola. ¿Por qué? Porque está afectando a los peces, porque vamos a encontrarnos el día de mañana, y se ha detectado, peces que al pensarlos y tratar de consumirlos, se ha detectado de que tienen productos plásticos dentro de su cuerpo. Entonces no es un tema menor, ¿no? Son temas que se vienen. Sí, así es. Pues, mi estimado doctor Ferrer, la verdad estoy muy agradecido por que hayas participado aquí con nosotros en esta comunidad jurídica de Abogados en Acción. Y por eso, pues, un agradecimiento, pues, quisiera nada más, pues, hacer constar este agradecimiento de nuestra comunidad jurídica de Abogados en Acción con una pequeña constancia que te expedimos, que en este momento comparto para que la gente lo vea. El certificado de reconocimiento que otorgamos al maestro Edgardo Héctor Ferrer Oliver por complementar la ponencia en este tema de cambio climático y tributos, llevada a cabo este día, miércoles 26 de abril del año 2023, con tu servidor, doctor Leor Sileski. La verdad, estoy muy agradecido por, pues, que nos hayas dado oportunidad de conocer tu experiencia, efectivamente, pues, muy vasta en temas de medio ambiente, protección del medio ambiente y lo que se está haciendo en el mundo al respecto, de manera muy particularmente en Latinoamérica. Quiero agradecer a todos los asistentes que vi que son de gente de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, que están aquí en esta sesión. Pues les agradezco a todos, obviamente a los compañeros de México que igualmente están aquí asistiendo a esta reunión, a los, pues que realmente nos agrada que estemos en comunicación y estemos interesados exactamente todos en la protección al medio ambiente. Nosotros en esta comunidad jurídica de Abogados en Acción
tenemos una misión fundamental de transformar a los abogados en profesionales jurídicos de excelencia y con sentido social, y por eso nos dedicamos a la capacitación, fundamentalmente en temas de técnicas de litigación y temas de comunicación oral y escrita y manejo de la inteligencia emocional, para que puedan impactar de manera positiva con sus clientes y obviamente tener en su momento pues, los resultados económicos que todos los abogados esperan con sus servicios jurídicos. Y por eso pues te invitamos a que conozcas nuestra página web www.abogadosenaccion.net para que conozcas la oferta que tenemos de curso en este sentido, y que efectivamente a partir del próximo mes ya estaremos tocando el tema de el derecho agrario, el derecho procesal agrario, que está pues de alguna manera vinculado con el tema de la protección al medio ambiente, porque como ya lo refería, una parte importante del medio ambiente pues es el tema de la propiedad, que en su oportunidad se platicó que pudiera ser los tribunales agrarios quien tomaran temas de responsabilidad ambiental, pero que finalmente fueron otorgadas a los jueces de distrito, y que también los tribunales federales de justicia administrativa tienen salas especializadas en materia de materia ambiental, porque tiene que ver con las acciones que toman la Secretaría del Medio Ambiente, Protección del Medio Ambiente, y la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente. Así es. Pues muchas gracias a todos ustedes, y pues me gustaría, mi estimado doctor, pues que nos des las últimas palabras para cerrar la sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por la atención y por las consultas. Al foro de Abogados en Acción, agradecer la posibilidad, a la doctora Angélica María Herrera Luna, al doctor George Sileski, y bueno, como decía, es un tema muy interesante y que nos toca a todos, ¿no? Son temas que van tocando y que se relacionan, y en la actividad agraria que ustedes están trabajando mucho en esos temas, es muy importante, ¿no? Todo lo que sea el tratamiento de los feedlot, todos esos tratamientos de carácter de agricultura, también hay que tener en cuenta los aspectos del ambiente. Así que agradecido, y quedamos en contacto con todos ustedes para cualquier actividad, y muchas gracias nuevamente por la atención y por la invitación del doctor Sileski. Nada más por mi parte. Muchas gracias, doctor. Les mando a todos un fuerte abrazo a la distancia, un abrazo digital, y recuerden, los tengo en mi corazón. Espero ver el próximo miércoles igualmente con otra charla muy interesante en materia de derechos. Así es que estén muy pendientes en nuestro canal de YouTube. Ya esta vez la hicimos una transmisión en vivo, pero pues también pueden estar haciendo estas sesiones en vía Zoom, como lo hicimos el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.